Segundo tema de la materia evangelismo, la misión, es plan. ¿Cómo ganar un alma? ¿Cómo ganar nosotros un alma? Muy bien. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Así que este texto nos indica que ganar almas requiere sabiduría. Wow, qué versículo tan especial. Así que pidámosle sabiduría, Señor. ¿Cómo me gano mi familia? ¿Cómo me gano mi cónyuge? ¿Cómo me gano a mis hijos? ¿Cómo me gano a mi vecino? ¿Cómo me gano a mi suegro? ¿Cómo me gano a toda la familia? A las personas que voy conociendo en el trabajo, a mi jefe. Uno, principio antes que el método. Nosotros debemos conocer primero el principio de evangelismo, porque a veces queremos un método, pero no sabemos en sí qué es el evangelismo, cuál es el principio. Entonces hoy me voy a enfocar más en el principio, porque hay muchos métodos, pero a veces los métodos llevan a las personas solo a la iglesia y no los lleva a Jesús. Los hace simpatizantes, pero no los hace creyentes. Queremos que utilizar el principio en medio del método para que la persona realmente conozca a Jesucristo. Dice Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que este versículo solo nos dice id y predicar. Podríamos decir que el único requisito aquí o la única método sería ir. ¿Cierto? Ir. Pero simplemente después lo que nos dice es predicar. Ya cuando usted esté delante de la persona, abra su boca, predíquele, use de alguna manera. Entonces, usted debe tener esa compasión que habla el tema número uno y combinarla ahorita y decir, wow, debo de ir, pensar en que debo estar allí. Pero lo segundo que me dice es predicar el evangelio. ¿Ok? Y eso es importante. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces aquí nos muestra un evangelio y una predicación que va acompañada de señales. ¿Ok? Entonces vamos, predicamos, pero también usemos la oración, usemos las señales. Todo el mundo tiene necesidades de alguna manera. Todos tenemos necesidades de alguna manera. Así que la idea es que nosotros podamos compartir el Evangelio y orar por las necesidades de las personas. Eso es algo bien importante. ¿Ok? Entonces usted no le dé temor orar por las personas. Si usted llega a una casa y un enfermo, ore por él. Si usted está evangelizando a una persona y le comenta que tiene un problema con su pareja, ore por esa persona. Si una persona está compartiéndole a alguien tiene un problema económico, ore para que Dios haga un milagro. Porque habrán señales que acompañarán esta predicación, porque el Señor quiere hacer del Evangelio no solo algo teórico, sino que el Evangelio sea algo práctico, real, palpable para la vida del ser humano, ¿cierto? ¿A quién le predico? Predico a familiares, ¿cierto? Entonces tenemos que enfocarnos a quién le puedo predicar. Predico también a desconocidos, predico a compañeros de trabajo o compañeros en algún área, predico a empleados cuando soy jefe, predico a amigos, ¿cierto? Entonces puedo predicar a muchas personas, es decir, predico a un grupo de influencia, esto lo llamamos oikos, un grupo de personas que influenciamos de alguna manera. Se dice que una persona influencia normalmente 100 personas, aunque uno no lo crea, tiene contacto con 100 personas. Ahora, ¿usted cómo puede comprobar esto? Mire los contactos de su celular. Difícilmente una persona tiene menos de 100 contactos, generalmente tiene un número de 100 contactos. Digamos que usted tiene un número menor, pero eso le suma personas que usted no tiene en su celular, como el señor de la tienda, que quizás no lo tiene en su celular, pero que se contacta con esta persona. Entonces, nosotros tenemos un círculo de influencia más grande del que pensamos. Y ese círculo de influencia podemos nosotros hablarle. Hay algo que llamamos nosotros el libro vida y es que cogemos un cuaderno y escribimos el nombre de todo ese círculo de influencia. O sea que estaremos escribiendo aproximadamente 100 nombres o más de personas que podemos nosotros compartirle el evangelio. Muy bien, dice Romanos 10:17. Así la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Hay gente que usted dice, pero esa persona no tiene fe. ¿Cómo va a venir la fe? Según el capítulo 10 de Romanos, que es un capítulo de evangelismo, el capítulo 10 nos muestra que cuando la persona empieza a escuchar la palabra, la fe empieza a crecer en su corazón. Así que nosotros debemos hablarle continuamente a nuestra pareja, debemos hablarle continuamente a nuestra familia, debemos hablarle continuamente a los desconocidos, a los compañeros de trabajo, a las personas que tenemos de influencia y a los amigos y a otras personas que estén allí, que Dios nos lo permita, para que la fe vaya creciendo en ellos. Dice Hechos 9:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable la palabra. Tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aquí, ¿qué dice la Biblia que necesita el hombre para hablar? Es denuedo. La palabra denuedo podíamos relacionarlo a ser un sinónimo de valentía. Generalmente nosotros no hablamos la palabra por falta de valentía. ¿Cierto? Ay, me da miedo hablarle a esa persona. Me da temor hablar en el bus. Me da miedo hablar en el trabajo. Me da miedo hablarle a mi esposa, a mi cónyuge. Me da miedo hablarle a mi jefe. Me da miedo hablarle al empleado. Me da miedo, bueno, general. Pero entonces, si usted tiene temor, como lo tenía acá en ese momento Pedro, órele a Dios. Danos de nuevo, dame el de nuevo para hablarle a esa persona. Entonces, muchas veces para evangelizar, primero tengo que trabajar con mi propio temor y decirle a mi Señor, mira el temor que tengo, por favor trabaja con mi corazón y que yo tenga de nuevo para predicar a otras personas. Y el Espíritu Santo, si usted lo hace con una actitud correcta, se lo dará de nuevo para predicar a otros. Dos, poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos de nuevo para hablar. Y lo segundo, poder del Espíritu Santo. Dice, id y predicad, y estas señales seguirán. Prediquemos con señales, de nuevo y señales. Por ejemplo, alguien está enfermo y oramos. Y esta persona puede ser que sea incrédulo, puede ser que sea ateo, puede ser que sea agnóstico, puede ser que sea religioso. Pero de ahí Dios, si hace un milagro, le va a testificar de su verdad. Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas señales. Luego dice el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Mire las señales para que creáis que Jesús es el Cristo. Así que muchas personas van a creer por señales. Unos por palabra, otros por señales. ¡Wow! Por eso usted no puede temer. Recuerde, algo que nos ayuda a nosotros a orar por a que Dios haga algo es recordar que yo no soy el que lo hace. Totalmente no soy el que lo hace. Es Dios el que lo hace. Yo solamente oro para que la persona sepa que en el nombre de Jesucristo puede pasar milagros y pueda creer en Él. ¿Ok? Aunque no todo el que le pasa un milagro termina consagrando su vida al Señor. Muchos aún viendo un milagro o no se deciden seguir a Cristo o lo siguen solo un tiempo. Pero las señales son bíblicas. Predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces dice, id y predicar el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio. Dice acá Pedro, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Predicar que Jesús es el Señor. Eso es importante. El evangelio de Cristo está radicado en que Él es el Señor, es decir, el que quiere gobernarme a mí. Y el Cristo, que es el único que salva. Escúcheme. Señor, Él quiere hacerse el Señor de mi vida. Y Cristo es el único que salva. El Mesías Salvador. Al oír eso se compujeron. ¡Wow! Su corazón entendió, el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y Pedro, cuando le pregunta qué hacer, Pedro le dice, arrepentíos y bautices. Eso es el evangelio, hermanos. Cuando usted predica el evangelio, está predicando al señorío de Cristo. Haz de Jesús tu Señor, haz de Jesús el Señor. Debes de dejar que Él te salve, Él es el Cristo. El pecado debe apretar el corazón de la persona, como dice allí, que se sienta compungidos de corazón y que se arrepientan de verdad. Mire, arrepentirse y recibir el señorío de Jesús y bautizarse.
bautizarse en agua. Es supremamente importante. Esto es lo básico del Evangelio. Esto no ha cambiado en más de 2000 años y esto no lo podemos cambiar. Si usted quiere predicar el Evangelio de Jesucristo, no una religión, tiene que predicar a Jesús como Señor. Tiene que permitir o orar para que el Espíritu Santo convenza a la persona de pecado y cuando le pregunte qué hacer o cuando lo lleve al hacer, es al arrepentirse, a bautizarse y a hacer de Jesús su Señor. Por favor, quédesele esto, que así lo hicieron, así lo hizo Pedro y así lo hacía la iglesia primitiva. Hablemos del preevangelismo. El preevangelismo es una acción antes del evangelismo que nos conecta con la persona. Entonces hay muchas cosas que nos desconectan con la persona, pero hay cosas que nos conectan en común. Algo que atraiga a la persona para predicarle el evangelio. Por ejemplo, en el texto anterior dice al principio del capítulo 2, hecho este estruendo se juntó la multitud, es decir, vino el Espíritu Santo y se escuchó un estruendo y eso hizo que la gente viniera. Eso fue una especie de preevangelismo, lo que hace que la gente quiera escuchar, saber qué está pasando. Entonces, ¿qué puede ser un preevangelismo? Una manifestación de Dios. ¿Cierto? Yo puedo usar mi testimonio como preevangelismo. Le cuento a una persona, voy con ella en el bus y le cuento mi testimonio. Voy con ella en mi carro, le cuento mi testimonio. Estoy con una persona, un familiar, un amigo, estoy en el supermercado, me encuentro a alguien y le cuento mi testimonio. Sirve como preevangelismo. Y la persona va a decir, oiga, sí, Dios es manifiesto. Orar por la persona. ¿Cierto? ¿Te pasa algo? Sí, quiero orar por ti. Eso te va a conectar con la persona. El 99% de las personas quieren que oren por ellas. ¿Cierto? También que nos sirve de preevangelismo. Un tema de conexión, hablar del clima, hablar de la situación actual. Cosas como esta nos hace que la persona abra el corazón y quiera tener una charla con nosotros y ahí después le predicamos el evangelio. Un acto de cuidado, ayudar a alguien, invitarlo a un café, invitarlo a cine, invitarlo a algún lugar, cuidar su mascota, cuidar su hijo, por ejemplo, a darle un consejo, usted está pasando una situación, quieres que te dé un consejo. Y eso nos sirve de preevangelismo. También obra social. Eso ya es en una comunidad, uno llega a una comunidad y en esa comunidad puede hacer una limpieza, por ejemplo. ¿Cierto? Puede regalar algo, puede hacer una actividad deportiva, puede enseñar un tema que sea de interés dentro de esa comunidad y eso sirve como preevangelismo. Y tercero, predicar el evangelio de Jesucristo. Predicar el amor de Dios, es decir, Dios te ama. ¿Cierto? Dice acá, Dios muestra su amor, Dios te ama. ¿Por qué? Porque la gente cree en un Dios injusto, la gente cree en un Dios severo, la gente cree en un Dios que está condenando al hombre sí, porque lo odia. No, Dios ama. Segundo, soy pecador, tengo que predicarle el pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y para eso usamos la ley. La gente tiene que entender, los 10 mandamientos son muy útiles a la hora que la persona entienda que es pecador. Porque si la persona no cree que es pecador, no se va a arrepentir. Entonces necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, cuando le hablemos de texto de pecado, el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Lo tercero es Jesucristo. Amor, pecado y Jesucristo. Jesucristo es la solución. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús es la solución para tu pecado. No solo es una solución, es la única solución para tu pecado. Él pagó el precio, Él resucitó y esta resurrección demuestra que tú también podrás resucitar en el día postrero. Y por último, el arrepentirse. Ahora ya sabes que Dios te ama, ya sabes que eres pecador, ya sabes que Jesús es la única solución de tu pecado. Quieres arrepentirte y aceptar a Jesús como Señor. Entonces viene el texto de Romanos 1:9. Confesar a Jesús, hacer un pacto, un compromiso, haciéndolo mi Señor, ¿cierto? Y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos en su obra completa de la redención y así seremos salvos. Explicarle este texto a la persona. ¿Quieres arrepentirte y recibir a Jesús como Señor? Escúchame. Como Señor, a veces decimos, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Pues todos quieren que Jesús los salve, pero no todos quieren que Jesús los gobierne. Pero el texto nos dice que si confesas en tu boca que Jesús es el Señor, escúchame, que Jesús debe ser el Señor de tu vida. ¿Ok? Si Jesús no es tu Señor, no te podrá salvar. Si tú lo recibes como el Señor, Él te salva. Que quede esto muy claro en este concepto. ¿Ok? Base para la oración de arrepentimiento. Primero, confesar que es pecador. Cuando usted vaya a hacer la oración con Él,
que la persona sepa que es pecador y que confiese su pecado específicamente. Por ejemplo, soy un alcohólico. Confesar su pecado específicamente. Confesar que Jesús murió por su pecado. Jesús ha muerto por mi pecado, que resucitó siendo el único Salvador para el mundo, para su vida. Confesar a Jesús como el Señor para ser gobernado por él. Señor, gobiérname desde hoy en adelante, sé mi Señor, gobierna mi vida, guíala. Pedir nacer de nuevo, Señor, hazme nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Ser inscrito en el libro de la vida. Bien, eso es básico. Recuerda que esos puntos los podrá encontrar en Classroom. Conclusiones. Se necesita de nuevo, o sea, valentía para predicar el Evangelio. Siguiente conclusión. Se requiere orar creyendo en que algo sucederá como evidencia. ¿Sí? Ore, haz un milagro, Señor. Y créame que tarde o temprano usted verá la mano del Señor apoyando a aquel que está haciendo la gran comisión. Y por último, se demanda arrepentimiento y sujetarse al señorío o gobierno de Jesucristo. Recuerde, si la persona no se arrepiente, es como si no hubiese llegado a firmar el contrato, por decirlo de esta manera. La persona tiene que arrepentirse y recibir a Jesús como Señor. Gracias por estar acá viendo nuestro segundo tema del día.